Hola a todos, qué gusto que estén aquí. Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de alguien fascinante, Albert Camus, literalmente uno de los pensadores más cautivadores del siglo XX. ¿Y saben qué es lo mejor? No era el típico filósofo aburrido detrás de un escritorio, para nada. Él vivió las cosas en carne propia y trató de darle sentido a todo ese caos. Así que prepárense para una exploración intelectual súper interesante. Bueno, entremos de lleno en esto. La gran pregunta, ¿tiene sentido la vida? Suena pesado, ¿verdad? Pero es que esta es la duda, es la pregunta central que movió absolutamente todo lo que hizo Camus. Es, digamos, el gran elefante en la habitación de la experiencia humana. Y lo que hace a Camus tan vigente hoy en día es justamente cómo enfrentó esta pregunta. Cero atajos religiosos, cero ilusiones políticas, pura realidad. Para entender cómo llegó a su respuesta, vamos a dividir este análisis en 5 partes súper claras. Primero, sus orígenes en Argelia. Segundo, su famosa filosofía del absurdo. Tercero, su literatura de la existencia. Pasaremos luego a la política, rebeldía y solidaridad. Y cerraremos con su inmenso legado humanista. Empecemos con el punto número 1, sus orígenes en Argelia. Miren, es simplemente imposible separar lo que Camus pensaba de lo que vivió. Imagínense esto. Nació en 1913 en la pobreza extrema. Él era lo que llamaban un pied noir, un colono francés de clase trabajadora nacido en Argelia, bajo ese sol inclemente del Mediterráneo. Su papá murió en la Primera Guerra Mundial y su mamá limpiaba casas para sobrevivir. Pero, y esto ilustra perfectamente su genialidad, vean su trayectoria. Para 1943 ya era una voz clave en la resistencia francesa contra los nazis. Y de ahí, en 1957, gana el Premio Nobel de Literatura. O sea, un ascenso absolutamente meteórico desde los barrios más pobres hasta la cima de la literatura mundial. Pero bueno, antes de toda esa fama mundial, hubo algo súper curioso que lo marcó. Camus llegó a decir que todo lo que sabía con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones se lo debía al fútbol. Sí, al fútbol. Para él, jugar de portero en el equipo universitario de Argel no era solo sudar la camiseta, era su ancla. Ahí aprendió que la moral no se trata de reglas complejas o dogmas, sino de cosas simples: el trabajo en equipo, la lealtad, el juego limpio, cubrirle la espalda a tus compañeros. Lamentablemente, toda esa época de energía e invencibilidad física se frenó en seco. A los 17 años contrae tuberculosis. Y a ver, en esa época eso era una sentencia durísima que te cambiaba la vida. Tuvo que dejar el deporte, sus estudios se vieron interrumpidos, y este golpe brutal le cambió la perspectiva por completo. Lo obligó, siendo súper joven, a mirar de frente a la muerte, a entender lo inmensamente frágil que es esto que llamamos existencia humana. Lo que nos lleva a la sección 2, la filosofía del absurdo. Entonces, el punto crucial aquí es este. Ese roce tan cercano con la mortalidad lo llevó a darle forma a su concepto más famoso, el absurdo. Ojo, el absurdo no significa que el mundo sea un caos loco sin más. No, nace de un choque, de un conflicto entre dos cosas. Por un lado, nosotros los humanos, buscando desesperadamente un propósito y un significado. Y por el otro, el silencio. El silencio irracional e indiferente del universo que simplemente no nos da respuestas. Esa brecha, ese vacío gigantesco entre lo que queremos y lo que la realidad nos ofrece, eso, exactamente eso, es el absurdo. Y aquí hay que hacer una pausa importantísima para no confundir a Camus con pensadores súper deprimentes. Vean el contraste. Mientras que el nihilismo te dice que nada importa en absoluto, o mientras otros justifican regímenes totalitarios en nombre de la historia, el absurdismo de Camus es todo lo contrario. Es súper afirmativo. Nos dice, ok, el universo no tiene un sentido prefabricado. Bien, entonces nos toca a nosotros crear nuestro propio valor y disfrutar la vida. En lugar de hundirnos en la desesperación, nos invita a abrazar con fuerza la experiencia de estar vivos. Pasemos a la sección número 3, literatura de la existencia. Fíjense cómo Camus era brillante al compartir sus ideas. Él prefería no escribir manuales filosóficos súper densos. Usaba historias, dramas humanos concretos. Por ejemplo, en 1942 saca El extranjero, una novela increíble que explora la alienación social y el absurdo a través de un hombre que simplemente se niega a fingir emociones.
Ese mismo año publica El mito de Sísifo, un ensayo filosófico espectacular donde rechaza totalmente el suicidio y nos dice hay que luchar. Y luego vean cómo evoluciona la cosa para 1947 con La peste. Aquí crea una alegoría tremenda sobre resistir en comunidad, todos juntos contra el mal y la injusticia. Y eso nos conecta perfecto con la sección 4, política, rebeldía y solidaridad. Porque, claro, darse cuenta del absurdo no significa cruzarse de brazos. Para nada. Exige una respuesta activa. Y él lo resume con una energía espectacular. Me rebelo, luego somos. Es un giro brillante. Piénsenlo. Pasamos del individuo solitario que sufre el absurdo por su cuenta a un colectivo, un nosotros. Nos dice que la rebelión contra la opresión es lo que realmente nos conecta como humanos. Una solidaridad profunda que nace de protestar juntos. Y esto no se quedó solo en teoría, lo llevó a la práctica en momentos históricos muy complejos. Ante la ocupación nazi en Francia, él no guardó silencio, se metió a la resistencia como editor del periódico clandestino Combat. Más adelante, frente al totalitarismo de posguerra, no le tembló la mano para romper con Sartre ante el rechazo absoluto de Camus al estalinismo. Y durante la dolorosa guerra de Argelia, su tierra, hizo un llamado constante a una tregua civil para proteger a personas inocentes. Siempre mantuvo una brújula moral estrictamente independiente, rechazando la violencia y el asesinato institucionalizado de cualquier ideología. Entramos a nuestra última parte, la sección 5, un legado humanista. A pesar de haber vivido una vida llena de guerras y choques ideológicos, Camus nunca perdió de vista al ser humano. Y fíjense en este número, 44. Con tan solo 44 años, en 1957, le otorgan el Premio Nobel de Literatura. El comité reconoció su labor inmensa por iluminar los problemas de la conciencia humana en los tiempos modernos. Fue una validación mundial a una voz que siempre fue profundamente humanista. Ahora, lo verdaderamente trágico de todo esto es lo abrupto del final. El 4 de enero de 1960, la vida de Albert Camus se apagó en un accidente automovilístico. Lo que te deja al lado, el detalle conmovedor aquí, es que entre los restos del coche se encontró su manuscrito autobiográfico sin terminar. Se llamaba El primer hombre, una obra donde regresaba a sus raíces en Argelia, a su infancia, mostrándonos a un hombre que seguía buscando sus propios orígenes en medio del caos. Así que, para cerrar este recorrido, quiero dejarles algo en qué pensar, volviendo un poco a la mitología griega. Ante el absurdo del día a día, imaginemos a Sísifo, condenado a empujar una roca gigante hasta la cima de una montaña por toda la eternidad, solo para verla caer y tener que empezar de nuevo. Es la imagen perfecta del esfuerzo inútil y la frustración. Pero la genialidad de Camus está en enseñarnos que, al aceptar ese destino y abrazar la lucha de frente, Sísifo se vuelve dueño de su propia vida. Por eso, al mirar nuestras propias rocas y el absurdo cotidiano, cabe preguntarse, ¿podemos imaginar a Sísifo feliz? Quizás la respuesta a eso cambie por completo nuestra forma de ver el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y ya lo saben, a seguir cuestionando todo.